Bueno, buen día. Me da mucho gusto estar acompañándolos en este evento. Muchas gracias por la invitación. Le envío un saludo a la doctora Sara Margarita Chávez, ¿no? Y a las personas, a las estudiantes que están organizando este evento. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, esta mañana me voy a permitir compartir con ustedes una ponencia que titulamos Abuso infantil y negligencia en la crianza, sus repercusiones en salud mental o en la salud mental. Su servidor Oscar Armando Esparza del Villar. Sin embargo, también como parte de, aunque yo voy a estar exponiendo, parte de esta investigación la hice con la doctora Sara Chávez, con una muestra ahí de Chihuahua. Estuvimos trabajando, tuve el honor y el privilegio de estar trabajando con ella, y de hecho publicamos resultados que aquí les voy a enseñar, que aquí les voy a comentar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y bueno, pues déjenme, vamos presentando. Miren, voy a hacerme aquí más chiquito para que se vea bien la filmina. Pero lo primero que quiero hablar con ustedes es acerca de una serie de estudios que se llaman los estudios 6. Estos estudios 6 básicamente es un estudio que hace la CDC, que son los Centers for Disease Control and Prevention, Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y también Kaiser Permanente, que es una empresa que se dedica también a temas de la salud. Los estudios se llaman estudios ACE porque ACE significa Adverse Childhood Experiences, que es experiencias adversas en la niñez o en la infancia. Este es un estudio longitudinal que empezó en 1995 y en 1997, entonces han estado siguiendo a personas desde entonces. Ya han precisamente evaluado lo que viene siendo la adversidad infantil y viendo cómo es que esto afecta. Como parte de esos estudios han ido publicando varias cosas. Por ejemplo, aquí vienen algunos de los estudios que se han publicado, son muchos, Por ejemplo, Felitti y colegas desde 1998, Anda y colegas 2006, Trauf y colegas 2017, Siglia y colegas 2018. Ustedes le ponen así, estudio 6 hace CDC y va a salir la página oficial y ahí viene mucha información. Entonces, a propósito de lo que viene siendo la negligencia, ¿no? El maltrato infantil, eso es lo que estudia este estudio, ¿no? Hecho por la CDC. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron un instrumento que se llama el instrumento de experiencias adversas en la infancia, y trae una serie de varios ítems. Una versión abreviada del instrumento consta de 10 experiencias adversas. Estas 10 experiencias adversas se le pregunta a la gente si cuando estaban en su infancia las experimentaron. Entonces es una serie de maltrato, negligencia, y cuando estaban niños evaluaron esto, y a pasar de los años pues han visto cómo esto se puede relacionar con variables en el futuro de salud física, salud mental. Entonces voy a explicarles esta versión de 10 ítems nomás para que ustedes vean, porque esta es la escala que más se usa, para que vean qué es lo que se está midiendo, y luego ahorita decirles con qué cosas se han relacionado ya cuando la persona crece y es adulta. O sea, sí afecta cuando están los niños chiquitos, las niñas chiquitas, pero también afectan en la adolescencia, en la juventud, inclusive hasta edades más, hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, fíjense las cosas que mide este instrumento de los estudios 6. El primer ítem de los 10 es: un padre u otro adulto en el hogar, muy a menudo, lo insultaron, lo desanimaron o lo humillaron, o actúa de manera que le hizo temer que pudiera lastimarse físicamente. Se fijan, esto es como humillación, es como violencia o maltrato psicológico, sin ser físico necesariamente. El segundo ítem o reactivo es: un padre u otro adulto en el hogar, muy a menudo, lo empujó, lo agarró, lo abofeteó o le tiró algo, o alguna vez te golpeó tan fuerte que tuviste marcas o te lastimaste. Esto ya tiene que ver con maltrato físico. El tercero es: un adulto o una persona al menos 5 años mayor que usted lo tocó o le acarició el cuerpo de manera sexual, o intentó, realmente tiene relaciones sexuales orales, anales o vaginales con usted. Esto mide pues maltrato sexual o abuso sexual en la infancia. El cuarto es: sentiste muy a menudo que nadie en tu familia te amaba o pensaba que eras importante o especial, o tu familia no se cuidó, no se sintió cercana o no se apoyó.
Esto tiene que ver más con negligencia, ¿no? De afecto, de atención, de amor. El número 5 es: sentiste a menudo, muy a menudo, que no tenías suficiente para comer, que tenías que usar ropa sucia y no tenías a nadie que te protegiera, o tus padres estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarte o llevarte al médico si lo necesitabas. Esto también tiene que ver con negligencia, ¿no? El no tener lo necesario, lo básico como comer o limpieza en la ropa, ¿no? El número 6 es: tus padres fueron tus padres separados o divorciados. Esto también es una causa de adversidad en la niñez, ¿no? Separación de padres o divorcio. El séptimo ítem es: tu madre o madrastra a menudo o muy a menudo la empujaron, la agarraron, la abofetearon o le arrojaron algo. A veces, a menudo, muy a menudo, la patearon, mordido, golpeado con un puño o golpeado con algo duro. ¿Alguna vez la golpearon repetidamente durante al menos unos minutos o amenazado con una pistola o un cuchillo? Fíjense, esto tiene que ver con que el niño o la niña haya visto el abuso hacia la mamá o hacia la madrastra. Esto también se toma como experiencia adversa. El octavo es: vivía con alguien que era un bebedor problemático o alcohólico o que usaba drogas ilegales. Esto también es un signo de experiencia adversa, ¿no? Que afecta a los niños, a las niñas. 9 es: un miembro de la familia estaba deprimido o mentalmente enfermo, o un miembro de la familia intentó suicidarse. Como ustedes saben, las enfermedades mentales tienen un factor genético. Hay varios estudios donde vemos que si alguien en la familia, sobre todo si está cercano genéticamente, sufre algún trastorno, es probable que alguno de los descendientes, de los hijos, hijas, lo tenga. Entonces, por eso se pregunta esto. Y por último, además del testimonio de ver pues todo esto que está pasando en la familia, ¿no? Aunque no se herede genéticamente esta predisposición, pero de todos modos el verlo pues claro que afecta. Y 10 es: un miembro de la familia fue a la cárcel o estuvo en la cárcel. Esto también se toma como experiencia adversa, ya sea porque el padre o la madre estuvo ausente, ¿verdad? O pues el ejemplo del estrés de lo que significa esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es el estudio de ACE. Estos son de las cosas que preguntaron. Esta es la versión concreta del instrumento. Hay otra que es más larga, pero bueno, básicamente estos son los 10 principales indicadores. Fíjense bien lo que han encontrado. O sea, los midieron cuando estaban niñas las personas, niñas, niños, y después lo volvieron a medir en el futuro para ver con qué relaciones, con qué variables se relacionaban. Fíjense qué interesante a propósito esto de la negligencia y el maltrato. Fíjense lo que tiene que ver. Lo primero es: las ACE o experiencias adversas en la infancia son comunes. Casi 2/3 de las personas que respondieron al estudio, que es un 64%, tiene al menos una experiencia adversa. A nivel poblacional, también no importa cuál caso de experiencia adversa en la infancia tenga la persona. O sea, no importa si es negligencia, si es maltrato, si es papá o mamá en la cárcel. Las consecuencias perjudiciales son las mismas. ¿Por qué? Lo que han encontrado es que el cerebro, cuando se estresa o cuando pasa por una experiencia adversa, no puede distinguir de un tipo de estrés tóxico de otro. O sea, todo estrés es tóxico con el mismo impacto. O sea, ya sea si los papás eran drogadictos o alcohólicos, o hubo negligencia de amor, o hubo golpes, ¿no? Y cintarazos. Todo eso el cerebro lo maneja como si fuera un mismo estrés y tiene las mismas secuelas. Esto es algo de lo que ellos encontraron en este tipo de estudio, ¿no? Aquí vemos en la imagen pues niños con tal vez negligencia, ¿no? Con pobreza, y bueno, eso es similar según estos estudios a un maltrato, ¿no? O una falta de afecto, o a que el papá esté en la cárcel o mamá, entre las 10 cosas que vimos. El cerebro los interpreta igual. Entonces, fíjense bien, este es uno de los resultados más interesantes a mí se me hacen. Las personas que tienen una puntuación ACE de 6 o más, ahora, estos 10 indicadores no se les pregunta qué tan seguido pasaba, o sea, nomás es si pasó o no pasó como lo pregunta. Entonces, con que digan que sí, eso es suficiente, ¿verdad? Si de 10 cosas ellos presentan 6, fíjense, una puntuación de 6 experiencias adversas, las personas que tienen 6 o más corren el riesgo de que su vida útil se reduzca en 20 años. O sea, ya con 6 experiencias adversas, ya tu vida se reduce a 20 años. Si vas a vivir 80 años, se reduce a 60. Si vas a vivir 70, se reduce a 50. Así de fuertes son las experiencias adversas de las cosas que han encontrado.
Otra de las cosas que han encontrado es que las personas que tienen una puntuación ACE de 4 o más, fíjense, tienen el doble de probabilidades de ser fumadores. O sea que es 2 veces más probable que seas fumador si tienes 4 experiencias adversas o más, y 7 veces más probables de ser alcohólicas. O sea que si tienes un puntaje de 4 más, hay 7 veces más probabilidad de que te conviertas no solamente en un bebedor, sino en una persona alcohólica, o sea, ya con problema de adicción. Es otro resultado interesante, ¿no? De los muchos que han hecho. Otra de las consecuencias que se reportan es tener una puntuación de 4 o más, aumenta el riesgo de efisema o bronquitis crónica en casi un 400%. O sea que aquí ya no estamos hablando de salud física, salud mental o cuestiones mentales como las adicciones, ¿no? De fumar o de beber, y no estamos hablando de vida útil, estamos hablando ya de enfermedades, ¿no? 400% de veces, un 400% más de que tengas efisema o bronquitis crónica si tienes 4 experiencias adversas o más. Y fíjense, y el intento de suicidio, incrementa en un 1200% si tienen una puntuación ACE de 4 o más. Entonces estamos hablando que la negligencia o maltrato infantil, cualquiera de las 10, porque el cerebro lo interpreta igual, aumenta tu riesgo de efisema o bronquitis crónica por 400% y suicidio 1200%. Estos estudios, les digo, pueden ir a la página de la CDC, está en inglés, A-Study, se me hace que también está en español, versión en español, y ahí viene todo lo que han hecho, o sea, y la gente que está participando en estos estudios son universidades serias, investigadores serios, o sea, que tienen buena metodología, un estudio longitudinal, y esto es lo que están encontrando. Lo que les estoy presentando es parte de, hay otras cosas que han encontrado, pero bueno, esto es como que lo más importante que yo quiero compartirles en base a esto, ¿no? También las experiencias adversas en la niñez son responsables, o sea, tienen una relación en gran parte o una gran parte del ausentismo en el lugar del trabajo, los costos de atención médica, también respuesta de emergencia, de salud mental y justicia penal. Para esto hay diversos estudios, y también las experiencias adversas se relacionan con todo esto, fíjense, con faltas al trabajo, costos de atención médica y todo lo que viene aquí. O sea, con cuestiones laborales y con cuestiones de la justicia penal, salud mental, etc. Y bueno, pues ya cuando nos metemos vemos los estudios y cómo cada uno de estos temas lo analizan por separado. Y por último, dentro de los estudios ACE, los resultados es las personas con altos puntajes de ACE, de experiencias adversas en la infancia, tienen más probabilidades de ser violentas, de tener más matrimonios, o sea, más separaciones y divorcios. Fíjense, de tener más fracturas, más prescripciones de medicamentos, o sea, toman más medicamentos, más depresión, inclusive más enfermedades autoinmunes. O sea, esto está resumido en una filmina, y aquí metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Pero cada una de estas cosas es un estudio distinto y podemos ver cómo se analiza. O sea, aquí nomás es un resumen. Pero fíjese bien, las experiencias adversas y el maltrato infantil sí tienen un efecto en las personas. Y cada día van pasando los años, van siguiendo las investigaciones de este estudio, pues nos vamos dando cuenta de más cosas. Entonces a mí se me hace muy interesante eso. Entonces, en relación con eso, quiero presentarles un estudio que les comenté que había hecho con la doctora Sara Chávez. Aquí lo que analizamos nosotros es la violencia y salud mental en adolescentes de preparatoria de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Y fíjense cómo es que surge este estudio. Aquí en Ciudad Juárez, cuando inició la violencia en 2008 y también en el estado de Chihuahua, pues aquí en la universidad, yo como psicólogo, acabo de terminar mi doctorado, empiezo a trabajar de tiempo completo en la universidad, y entonces empiezo a ver cuáles son los efectos que tiene la violencia en Ciudad Juárez. O sea, 2010 aquí en Ciudad Juárez fue una locura, más de 3,100 asesinatos, o sea, el año más violento que en el año más violento de Pablo Escobar en Colombia. O sea, estuvo súper mal, o sea, muchos asesinatos y luego había además secuestros.
extorsiones, etcétera. Entonces empecé a analizar junto con colegas cuáles eran los efectos de la violencia social en la gente. Y fíjense que yo quería encontrar, o nosotros queríamos encontrar, pues que la gente tuviera secuelas negativas como ansiedad, como depresión, como ideación suicida, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que encontrábamos es de que, aunque sí había gente afectada por la violencia, la mayoría de la gente era resiliente, o sea, no presentaba síntomas de ansiedad, de depresión, de estrés, de lo que sea que medimos. Al principio sí, cuando empieza la violencia la gente pues la agarra desprevenida, no saben qué hacer, pero pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y la gente como que se adaptó a esta realidad, ¿no? Y pues no había de otra, porque realmente pues qué hacía la gente, ni modo que se pusiera a luchar contra el narco, ¿no? Ni modo que hiciera otras cosas. Lo que pudimos hacer lo hicimos, ¿no? Hubieron marchas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas pues tuvimos que adaptarnos a la situación. Pero esto es algo de lo que hallé, que la violencia social, aunque sí tuvo un impacto en un principio, ya después la gente se adaptó. Y si hubo gente afectada, sobre todo los que fueron testigos o víctimas de cualquier tipo de acto violento, pues esos sí necesitaron ayuda y quedaron con algunas secuelas, pero aún así, muchos de ellos, de víctimas que experimentaron algo, siguieron adelante. O sea, fíjense, hasta hicimos un estudio con gente secuestrada y vimos que después de varios tiempos, ¿no?, que habían sido secuestrados, al compararlos con otro grupo de gente no secuestrada, controlando por variables, en una técnica de emparejamiento, controlando por variables importantes, no encontramos diferencia ni en niveles de depresión, en niveles de calidad de vida, no había depresión en pesimismo, no había diferencia en niveles de ansiedad. O sea, en muchas cosas estaban bien. Sí habíamos algunas diferencias, pero fueron en otras variables que no eran las principales. Entonces aquí lo que veíamos es que la gente, aunque haya sufrido un secuestro, o sea, pues ya pasó, decían, pero tengo que seguir adelante con mi vida. Entonces, cuando yo presento estos estudios o estos resultados, pues la gente a veces cuestionaba cómo es posible que comentes que Juárez no tiene secuelas. Entonces yo les decía, pues es que eso es lo que dicen los resultados. O sea, nosotros pensábamos que sí, al hacer el estudio pues vemos que no hay tanta secuela. Y les digo, ustedes pueden hacer estos mismos estudios y es muy probable que encuentren lo mismo que nosotros estamos encontrando, porque no hicimos uno, hicimos varios y en todos encontramos cosas muy similares. Entonces les dije, una vez estaba con un club de Rotarios exponiendo esta temática y les dije, es más, me atrevo a decir que hay otros tipos de violencia más cercana que se relacionan más con índices de salud mental o problemas de salud mental, violencias más cercanas que la violencia social. Yo pienso que a lo mejor, no sé, violencias que alguien experimenta como el ciberbullying, como violencia en la familia o violencia en la pareja, eso termina afectando más a las personas, más que la violencia social que estamos experimentando, que pudieron haber experimentado. Les dije, pero es una pregunta empírica, ¿va? Es nomás una hipótesis que yo tengo y me hace falta hacer el estudio. Entonces el estudio lo hicimos y este es el estudio que hicimos, ¿no?, para ver eso. Violencia y salud mental en adolescentes de preparatoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces aquí la doctora Sara Chávez me hizo el honor de participar en este estudio. Ella recabó la muestra ya en Ciudad de Chihuahua y juntamos la muestra, ¿no? Déjenme les explico qué es lo que hicimos. Voy a moverme aquí un poquito para que puedan ver. Entonces, los tipos de violencia que nosotros analizamos fue, por ejemplo, victimización propia, si las personas habían sido víctimas de violencia social. También medimos si la persona tenía alguien cercano, algún familiar, algún amigo, alguien cercano que haya sido víctima de violencia social. Evaluamos ciberbullying, violencia en la pareja y maltrato infantil. Cuando hablamos de violencia en la pareja, es violencia en la pareja de noviazgo, porque son estudiantes de preparatoria, no están viviendo juntos con la pareja. Estos son chavillos, entonces bueno, es violencia en la pareja de noviazgo. Maltrato infantil, que es maltrato y negligencia, si de chiquitos habían experimentado este tipo de situación. En cuanto a los índices de salud mental, medimos depresión, ansiedad, estrés percibido o estrés, pensamientos paranoides y autoestima. Ahorita les explico en qué consisten pensamientos paranoides. Y bueno, vamos a ver, esta es la muestra total. Hicimos los análisis también separando Juárez y Chihuahua
Pero bueno, aquí nomás voy a presentar los análisis generales, los que nosotros hicimos en toda la muestra, porque esto nos da una idea pues de qué es lo que estuvo sucediendo. Fue una muestra de 526 participantes, estudiantes de preparatoria. La media de edad fue de 16.5 años, desviación estándar de 1.4. En cuanto al sexo género, el 50.6% fueron hombres, el resto fueron mujeres, por eso ahí no lo reporto, ¿verdad? El porcentaje de estudiantes que reportó que papá y mamá vivían juntos era el 65.1%, el restante pues los papás vivían separados. Les preguntamos cuántos hermanos y hermanas tienen. La media de hermanos y hermanas eran 2, una división estándar de 1.2. La media de calificaciones, porque preguntábamos, ¿verdad?, ¿cuál es tu promedio escolar? 8.3, desviación estándar 0.9. Es para tener más o menos una idea de la gente que entrevistamos. Entonces, bueno, fíjense, cuando hablamos de la violencia, les preguntamos, bueno, ¿qué tipos de violencia social has experimentado? Aquí les reporto, pues, los tipos de violencia, los más fuertes, ¿no? Pero también preguntamos otros tipos de violencia más leves, pero más para que vean se den una idea de que sí había violencia social o comunitaria en esta muestra. Por ejemplo, robo con violencia e intimidación lo reportaron un 11%. Un 11% estamos hablando como de 52 personas, más de 52 personas. Y eso quiere decir que estas personas iban caminando, estaban donde sea, llegaron y a punta de pistola, de navajazos, de amenazas, los robaron. El 5% de la muestra experimentó un secuestro. 5% de 520 pues son más o menos como unas 6 personas, 5 personas. Extorsión económica un 15.5%. Gente que ha experimentado la muerte violenta de una persona cercana es el 21.3%. Gente que reportó haber sido baleada, fíjense, también les preguntamos, ¿te balacearon? 5.2% lo reportaron. Agresión por parte del ejército es 9.3%. Carjacking es cuando iban en el carro y a punta de pistola se lo robaban, los bajaban y se llevaban los carros. Es 3.5% de la muestra. Housejacking es similar al carjacking, nomás que aquí la gente estaba en su casa, llegaban y a punta de pistola los encerraban y robaban la casa. Por lo general, cuando roban la casa, la roban cuando no hay nadie. Ya cuando llegas está la casa sin cosas. Housejacking es no, tú estás adentro, llegan, tocan, se meten, te amedrentan, o sea, te amenazan, te llevan a un cuarto, te encierran, roban todo, te amenazan y se van. Entonces es más fuerte, ¿no? Y extorsión telefónica, el 28.8%, eso es más común, ¿no? Casi una tercera parte de la muestra. Entonces esta muestra sí había experimentado algunos tipos de violencia, o sea, no es como que no hubiera nadie, o sea, sí hay violencia social. Bueno, también evaluamos lo que viene siendo la salud mental, nomás para que tengan una idea de lo que nosotros evaluamos. Voy a moverme aquí un poquito. Por ejemplo, evaluamos depresión con una medida que es el PHQ-9, es una medida que se basa en el DSM, con los criterios de diagnóstico de la depresión. Eso lo evaluamos, valida en México. Para medir ansiedad usamos el inventario de ansiedad de Beck. Para medir el estrés usamos la escala de estrés percibido. Para medir la autoestima usamos la escala de autoestima de Rosenberg. Y esta escala de pensamientos paranoides que ahorita les comenté, déjenme les explico qué es. Aquí en Ciudad Juárez lo que nos dimos cuenta es que las personas cuando empezaron a experimentar la violencia social, empezaron a experimentar sensaciones como de desconfianza, como si las estuvieran vigilando, persiguiendo. Algunas personas sí las vigilaron y persiguieron, otras no, pero tenían esta sensación de que lo estaban vigilando. Entonces hicimos una escala como de unos 8 ítems donde preguntamos pensamientos paranoides, ¿ve? Y les llamamos paranoides porque aunque sí hubo gente afectada y víctima, muchas otras personas los tenían aunque no estuvieran en ese riesgo. Entonces por eso nosotros ideamos esta escala. Son 8 ítems, aquí nomás voy a mencionar 2. Por ejemplo, cuando voy caminando o manejando siento que me van siguiendo. Esto era común en esos tiempos. La gente sentía que las iban persiguiendo y lo peor es que pues a veces sentían que los iban persiguiendo porque los iban a asaltar o los iban a secuestrar. Otro ítem es, por ejemplo, cuando me llaman por teléfono siento que es para extorsionarme. Entonces, bueno, esto es lo que
lo que mide la escala de pensamientos paranoides, esta hipervigilancia, ¿no? Estar al pendiente del entorno porque sientes que te va a pasar algo, que te están amenazando, que te están cuidando, o sea, para asaltarte o hacerte cosas malas. Eso es esta escala. Entonces, bueno, eso es lo que usamos para medir salud mental. Usamos lo que se llama la escala de ciberbullying para medir ciberbullying. Por ejemplo, uno de los ítems que pregunta es si han recibido mensajes de email o mail amenazantes o insultantes. Entre otras cosas, no solamente mensajes de mail o mensajes de texto, sino también pueden ser a través de redes sociales, ¿no? Y entonces evalúa varias cosas ahí y eso es lo que nosotros usamos para medir el ciberbullying. Victimización propia y de alguien cercano. Aquí me voy a mover poquito, ¿eh? Usamos la escala esta que les comenté, o sea, si habían experimentado robo con intimidación y violencia, si habían tenido housejacking, carjacking, si los habían secuestrado, si los habían disparado. Entonces eso es una escala, tiene varios tipos de violencia, entonces ahí les preguntamos si les había pasado a ellos o a alguien cercano. Evaluamos violencia en la pareja. Es una escala de violencia en la pareja que se compone de 4 factores. Uno es violencia psicológica, otro es violencia sexual, otro es violencia física y el otro es violencia física severa. La violencia psicológica tiene ítems, o un ejemplo de un ítem es su pareja le ha rebajado o menospreciado, es violencia psicológica. La violencia sexual es su pareja le ha exigido tener relaciones sexuales con él o con ella. En violencia física leve, ahorita vamos a ver por qué es severa también, tenemos una severa. Física leve es su pareja le ha sacudido, zarandeado o jaloneado. Y después tenemos el factor de violencia en la pareja física severa, por ejemplo, le ha amenazado con alguna navaja, cuchillo o machete, o sea, son ítems de violencias ya más fuertes, como en este caso un cuchillo, un machete, una navaja, ¿no? Ser amenazado por ello, entre otros. Nomás para darnos una idea de qué es lo que miden cada uno de los factores. También metimos una escala de maltrato infantil retrospectiva. Esta también se publicó, la publicamos, y esta básicamente es una escala que le damos a jóvenes adultos, ¿verdad? Y les preguntamos, cuando estabas creciendo, o sea, cuando estabas niño, niña, ¿verdad? Cuando estabas en tu infancia, sufriste este tipo de maltrato, este tipo de negligencia. Y esta escala tiene 6 factores que les quiero explicar. Por ejemplo, violencia o maltrato sexual, abuso sexual. Un ítem de este factor sería alguien me tocó sexualmente. Y luego viene otro factor que se llama maltrato físico fuerte. También hay un físico leve como en la violencia en la pareja. El físico fuerte es mis padres me golpeaban fuertemente en la cabeza. O sea, ya son cuestiones más peligrosas lo que está evaluando aquí este factor. El físico leve y verbal, aquí vienen físico leve y verbal, o sea, se juntaron en un solo factor cuando hicimos el análisis factorial exploratorio. Un ejemplo es, en mi casa me pegaban moderadamente, como por ejemplo con nalgadas o cachetadas. Otro ejemplo de maltrato verbal, que iría también aquí, es en mi casa me decían cosas como tonto o estúpido o menso. O sea, eran de los dos. Aquí es donde viene lo interesante. Quiero que se graben este factor porque va a ser importante a propósito de lo que estamos hablando. El factor de culpabilidad. Este factor de culpabilidad, uno de los ítems que viene en este factor es, en mi casa me hacían responsable de todo lo malo que pasaba. Este factor de culpabilidad hacían a la persona cuando estaba niña culpable de las cosas que pasaban. Entonces le hacían sentir esto de que era su culpa. Entonces, de hecho, este es el factor más importante. Ahorita vamos a ver por qué. Falta de cuidados básicos. Este factor medía cosas como en mi casa no tenía un lugar limpio para dormir, no había comida, etc. Y por último, mala relación con los padres. Mis padres no mostraban interés por mis problemas o preocupaciones. O sea, básicamente los papás no los ignoraban. O sea, que es un tipo de negligencia. O sea, los papás no los ponían atención, los ignoraban completamente. Entonces, cuando hicimos este estudio, pues no sabíamos qué era lo que íbamos a encontrar. Lo que sí yo sabía que íbamos a encontrar es que la violencia social iba a ser la menor de las que se relacionaban con salud mental. Por lo que habíamos visto en Ciudad Juárez, por lo que les digo de las experiencias previas de los estudios que habíamos hecho, queriendo encontrar secuelas psicológicas negativas por la violencia social, no encontrábamos, al contrario, encontrábamos resiliencia. Y de hecho, de eso también ese tema también está muy interesante, que no es el tema que estamos tratando, ¿verdad? Pero
Recientemente encontramos teoría de McCurdy que habla acerca de Londres, de Inglaterra, cuando viene de Alemania y por 2 meses, 57 días, todos los días se envían aviones que lanzaran bombas sobre la ciudad de Londres. Y McCurdy, que es un psiquiatra canadiense, narra la experiencia de cómo la gente, a pesar de todo lo que estaba viviendo, o sea, mostraba resiliencia. Entonces, esto es lo que vivimos en Ciudad Juárez, lo vivió Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, en su pleno apogeo, donde todos los días a la capital de Inglaterra le enviaban bombas. Entonces, bueno, por eso sabíamos que la violencia social no iba a tener una relación tan fuerte. Hicimos varios análisis dentro de este estudio, pero les voy a decir los principales. Fíjense bien. Aquí analizamos lo que viene siendo la depresión. De hecho, esta persona está así como que llorando por dentro de depresión, ¿no? Y lo analizamos con los tipos de violencia, o sea, violencia social personal, si a la persona había experimentado violencia. Violencia social de alguien cercano. Y luego enviamos, aquí está el puntaje de la escala de ciberbullying, violencia en la pareja, violencia psicológica, violencia en la pareja sexual, violencia en la pareja física leve y violencia en la pareja física fuerte. Abuso infantil, y aquí vienen los 6, sexual, físico fuerte, físico leve y verbal, culpabilidad, falta de cuidados básicos, mala relación con los padres. Aquí yo les voy a mostrar lo que viene siendo el análisis de una regresión lineal múltiple, en donde queremos explicar depresión con los distintos tipos de violencia. Básicamente este análisis dice, analiza la relación de depresión con todos los tipos de violencia y dime de todos los tipos de violencia, ¿cuáles se relacionan más fuerte con la depresión? Entonces nos va a dar 2 tipos de información. La primera es qué tanto la violencia o los tipos de violencia explican la depresión. Para eso está este valor de R cuadrada. Y me dice que en las personas, estudiantes de preparatoria, si experimentaban altos o bajos niveles de depresión, porque no todos tenían los mismos niveles de depresión, ¿verdad? Algunos tenían más depresión, otros tenían menos depresión o nada de depresión. O sea, había una variabilidad en cuanto a niveles de depresión. Esa variabilidad, eso que algunos tenían más depresión y otros no tenían, esa diferencia en cuanto a puntajes de depresión, lo explican las violencias en un 23%. R cuadrada es 0.23. Lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de 23%. Quiere decir que las violencias explican el 23% de la depresión o variabilidad de la depresión que experimentan los estudiantes de preparatoria. Entonces estamos hablando de un poquito más de una quinta parte, casi una cuarta parte. Pero fíjense, aquí está lo interesante, los resultados significativos están en negritas. Y que tiene 1 o 2 asteriscos, que son 3 valores. El ciberbullying se relacionó, abuso infantil físico fuerte y abuso infantil culpabilidad. Todos los demás, aunque tienen un número .05 con violencia personal, violencia social personal y violencia social a alguien cercano. Violencia en la pareja psicológica menos .10. Todos estos, pero que no están en negritas, no son resultados significativos. Entonces quiere decir que no se relacionan con depresión. Los únicos 3 factores que se relacionan con depresión, fíjense, para empezar, no es violencia social. El más bajo de los significativos es abuso infantil físico leve, que es .15. Pero fíjense, aquí es donde viene lo interesante. .20 en ciberbullying. Ahora, .10, un valor de .10, que es una beta estandarizada, es una relación pequeña, .10. .30 es una relación moderada y .50 es grande. Entonces, .10 pequeña, .30 es mediana, .30 y .50 es grande, una relación grande. Ciberbullying es pequeña, ¿verdad? No es .30 es pequeña. Abuso infantil físico fuerte, .15. Pero miren, el más alto es culpabilidad, .38, que es una correlación mediana, porque pasa el .30. Quiere decir, a mayor culpabilidad, mayor depresión. De todos los tipos de violencia, el que más se relaciona, fíjense, si hay una relación con maltrato físico, pero el que más se relaciona es esto de negligencia, es esto del aspecto psicológico, no tanto las nalgadas, no tanto los insultos, sino la culpabilidad. Está bien interesante. En la siguiente variable de ansiedad explica un poquito más. Si la depresión explica el 23%, la R cuadrada, aquí la ansiedad explica un 24%. Y aquí hay 4 valores significativos, fíjense.
La violencia social personal que pudieron haber experimentado no se relaciona con la ansiedad para nada. El que alguien cercano lo haya vivido, sí, punto 15, es pequeña. El ciberbullying es casi igual que el anterior, punto 20, que es punto 19, también significativa. Todos los que no están en negritas quiere decir que no son significativos, no hay relación con ellos. Culpabilidad, punto 44, o sea, es casi punto 50. Nuevamente, este factor de culpabilidad es lo que mejor explica la ansiedad en estudiantes de preparatoria. Ni lo físico, ni la violencia social, no es culpabilidad. Cuidados o falta de cuidados básicos también, punto 14 es una correlación baja. Está ahí, ¿verdad? Pero bueno, la principal es culpabilidad. Cuando analizamos el estrés, miren, nada es significativo más que una, que es el abuso infantil físico fuerte, pero es muy pequeña la relación. De hecho, la R cuadrada es punto 13% es casi nada, es muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, con pensamientos paranoides encontramos lo mismo. Violencia social personal para nada es significativa, solamente violencia social de alguien cercano es así, punto 21, que es pequeña, no alcanza el punto 30, que es mediano. Ciberbullying, punto 18, más o menos baja. Abuso sexual, sí hay una relación, punto 16, pero es pequeña. La más alta de todas, nuevamente, culpabilidad, punto 35, ¿se fijan? Esta es la fuerte. Y mala relación con los padres, punto 16, que aunque es significativa, pero es pequeña. Entonces, esta viene siendo la más fuerte. Y aquí la R cuadrada, fíjense, es punto 36. O sea, las violencias explican el 36% de los pensamientos paranoides que pudieran tener las personas. Y la más alta de todas estas es la culpabilidad. Pero no sé, a mí esto se me hace muy interesante. Y por último, la autoestima. En la autoestima, la más alta va a ser culpabilidad, que es menos punto 25. Y luego violencia sexual en la pareja. O sea, esto igual, muchachos, viene siendo pequeña, pero dentro de las dos, la más fuerte es culpabilidad. La R cuadrada es punto 12, que también es pequeña, explica el 12%. Y bueno, básicamente esto es lo que nosotros encontramos en este estudio. Aquí nomás para juntar todo. Déjeme ver dónde me pongo. Me voy a poner acá arriba. O sea, para empezar, la violencia social, como habíamos predicho, ¿verdad? No explica, no se relaciona con nada porque ni siquiera tiene nada significativo. El ciberbullying explica más la relación con los índices de salud mental o problemas mentales, ¿verdad? Más que la violencia social. Esto es más interesante y es de los factores más fuertes del ciberbullying. Pero el más fuerte de todos de nuestro estudio, de esta muestra de más de 500 personas, es la culpabilidad. Entonces la culpabilidad es un indicador de negligencia, es un indicador de maltrato infantil psicológico, y esto, fíjense, se relaciona más en adolescentes, con ansiedad, con depresión, con autoestima y pensamientos paranoides, más que cualquier otro tipo de violencia. Este tipo de violencia a mí se me hace muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Miren, sí creo que hay que seguir haciendo intervenciones para lidiar con las secuelas de las secuelas psicológicas, problemas psicológicos de la violencia social. Pero no hay que olvidar que hay otros tipos de violencia que afectan más a las personas. De hecho, aquí en nuestro estudio, la violencia social personal en los estudiantes de preparatoria no afecta. Lo que afecta es más el ciberbullying. Tenemos que estar atendiendo esto. ¿En dónde? En todas las escuelas. Y la culpabilidad. Tenemos que estar trabajando con padres y madres de familia, porque ahí es donde vienen los mejores predictores de la salud mental de los estudiantes de preparatoria. Dice, qué interesante. Pensando que la violencia que está pasando en la ciudad, eso afecta más a las personas, y nada, que las violencias más cercanas son, y específicamente estas que están aquí, son las que más se relacionan con la salud mental. Entonces, bueno, esto se nos hace interesante, creo yo que es algo que tenemos que reflexionar. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Ese es mi nombre, Oscar Esparza. Ese es mi correo, oesparza@uacj.mx. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere compartir algo, lo que sea, puede escribirme. Yo le pasé esta presentación a la doctora Sara Chávez. Si alguien la quiere, con toda confianza, pídansela para que ustedes tengan acceso. Me dio un gusto estar con ustedes, es un honor y un placer haber compartido pues este tiempo. Espero pues que haya servido un poco lo que estuvimos hablando. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Un abrazo a la distancia. Hasta luego.